buenos días. Estamos presentando en la 14º Congreso Internacional del ECOM, versión 2020, en esta época tan especial de pandemia, y quería traer el tema de la economía circular con su relación con los modelos financieros de las organizaciones. Es un trabajo que se encuadra dentro de lo que es una seguidilla de investigaciones que estuvimos haciendo sobre ecoeficiencia y huella ecológica en el CEPAF, que es nuestro centro de estudios para el análisis financiero. Y por supuesto que tenemos un gran interés en determinar el valor económico con toda su rentabilidad socioambiental y por supuesto también comercial, para poder tratar en una vida que de las organizaciones y de las personas que sea mucho más consciente y conveniente. Este modelo de negocios, del que trata la economía circular, tiene una serie de características. Por un lado, que pueden explicar por qué este modelo es un instrumento de sustentabilidad. Hay una cantidad de acciones estratégicas bien concretas que van definiendo el modelo. Reutilización, reciclaje, reforma, muchos hay en todo esto. Digamos que incluso los residuos se convierten en recursos, hay reutilización, hay reparación, digamos, hay todo un aspecto de acciones concretas como para llevar adelante. Y al mismo tiempo, la idea de no usar, en la medida de lo posible, los recursos que no son renovables. Es decir, las actividades como el uso o la explotación de energía no renovable se va a tratar de cambiar por energías de tipo eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, etcétera, que permiten una renovación mucho más importante. El punto es que se podría decir, hablando de eco, de que estamos en una ecoconcepción, en la ecología de la industria. Digamos que es un concepto donde estamos buscando puntos de unión en lugar de puntos de separación, una integración verdadera. ¿En qué consiste esta economía circular y por qué se inscribe, por qué tenemos que tenerla en cuenta y explicar este esquema antes de pasar a las estrategias económicas financieras? Bueno, tiene un apoyo muy fuerte de la Fundación Ellen MacArthur. En este esquema vemos que se presentan 3 niveles. ¿Ven? Aquí tenemos un nivel 1, un nivel 2, donde se desarrolla todo el proceso, y un nivel 3. En el nivel 1, el principio es preservar y mejorar. ¿Qué? El capital natural, ¿no? Digamos que hablamos de los recursos que son finitos y de los recursos que son renovables. Sustituir materiales, regenerar, desmaterializar, restaurar, y todo esto implica una gestión con todo lo que vamos a producir y vender, es decir, con nuestros stocks. El segundo principio es el de optimizar el rendimiento. Optimizar el rendimiento de 2 procesos. Un proceso que está relacionado en verde con los seres vivos y en azul con la industria. Con este tipo, se fabrican partes. Fíjense cómo funciona este ciclo en las 2 formas. Es como que hay un inicio en algún momento, se fabrican partes, se fabrica el producto, hay un proveedor de servicios que también aporta lo suyo, y esta es una persona, un consumidor, y también, por supuesto, hay toda una comunicación que participa activamente, que está imbuido de toda esta idea, y por lo tanto cumple con esas que estaba comentando recién, ¿no? La reforma, la reparación, la reutilización, etcétera, etcétera.
Bien, en el campo de los seres vivos se dan procesos, algunos procesos con la materia prima, con los biodigestores, con la elaboración o la fabricación del biogás, se regenera y vuelve nuevamente al campo, al campo donde hay agricultura, cosecha, recolección, actividades agrícolas que vuelven a darle vida a todo este proceso. Y en el campo de la industria, lo que tendríamos es también, nuevamente, este proceso de fabricación y posteriormente se comparte, se mantiene, se trata de que haya menos obsolescencia. Bueno, hay una renovación, se recicla finalmente, y en cada uno de estas que tienen diferentes niveles, hay una vuelta a la fabricación. Como estamos viendo, es tratar de utilizar con mayor eficiencia este tipo de proceso para consumir menos recursos que son no renovables. Y el tercer principio es el principio fundamental de la eficiencia, en el cual se trata de descartar las externalidades negativas. Es decir, tenemos toda una concepción armada donde nuestro proyecto de inversión va a consistir en cumplir con algunas de estas reutilización, regeneración, etc. Va a tener que ver con compartir, con renovar, con reciclar. Este modelo de la economía circular, por un lado, está relacionado y le da, podríamos decir, sentido también a los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas enunciaron en su Agenda 2030. Como sabemos, en esa agenda hay 17 objetivos muy importantes vinculados con todos temas humanos, pero también con temas sociales, ambientales, donde hay una preocupación por la pobreza, una preocupación por el trabajo, por el desarrollo social, sobre todo con el impacto en el medio ambiente. Entonces, este tipo de economía se inscribe y forma parte de acciones que pueden llevar adelante a alcanzar estos objetivos. Es decir, tendríamos que ver que la economía circular formaría parte de la estrategia para alcanzar esta finalidad. Y podemos observar, por ejemplo, que con todos los mecanismos de protección del medio ambiente que recién mencionamos y ese uso un poco más preciso de los procesos de fabricación, que guarda relación con estos objetivos, con algunos de ellos más que otros, y que incluso lleva a hablar de la cadena de valor, cosa que Naciones Unidas no habla de la cadena de valor, no habla explícitamente, pero sí está presente en cada uno de esos eslabones que forman la cadena de valor, en esa relación, en esa integración, en esa determinación de mayor ecoeficiencia y empezar a medir y a tratar de disminuir la huella ecológica, se empieza a hablar de una cadena de valor sostenible. Y ahí es donde tenemos los modelos financieros que tienen que apuntar al desarrollo de proveedores, a la compra, a un consumo diferente, a una forma de producir diferente, y que eso tiene impacto, además de la rentabilidad, por supuesto, en los costos, en los ingresos, en toda la actividad económica financiera. Finalmente, si esto funciona con éxito, va a tener impacto como reducción de la pobreza y se va a dar en un marco cultural también de comunidad sostenible y va a tener impacto en los derechos humanos y en los derechos que tienen las empresas.
podemos comparar la economía, podríamos decir, ya no sé si tradicional, pero un tipo de economía lineal, donde el aporte o el recurso o lo que se aportaba como bien se convertía en residuo y después terminaba ahí. Y así tendríamos el agua en aguas residuales, la energía en emisiones de dióxido de carbono, los productos industriales en desechos, la madera, metales, plásticos en residuos sólidos. Y ahora en la economía circular el concepto ya es otro. El aporte es un residuo, pero el residuo se recicla y vuelve a generar aporte. Hay un ida y vuelta en todo esto. Y por eso el agua tiene reciclaje de nutrientes, la energía, ya pensamos en energía renovable para que la emisión tienda a ser nula, en servicios que sean sostenibles, con reutilización y reciclaje, y en sistemas de abonos y de biogás, ¿no? Para el tratamiento de los desechos finalmente. Así que estamos, ahí es donde notamos en todos estos la eficiencia que tiene el proceso. Gráficamente, podríamos observar, la economía lineal produce, consume y desecha. Este es un modelo que está cambiando, lo notamos en una gran cantidad de actividades y desde hace años ya en las escuelas se viene enseñando la importancia que tiene de separar los desechos y de ver lo que se puede reutilizar, ¿no? Y en todo el mundo va tomando carne esta situación. De la economía circular, donde se produce, se consume y usa, y una parte podrá ser desecho, que habrá que ver si ese desecho puede producir energía, como dijimos recién, o se puede reciclar. Así que estamos pensando de una manera más holística, tenemos que cambiar nuestra estructura de costos, nuestra estructura de cómo ver el negocio, de esta forma. Ya esto puede ser que en muchas actividades deje de ser una cuestión secundaria, digamos, una cuestión complementaria, sino que es una cuestión verdaderamente importante, como parte del negocio principal también se lo podría observar. Bien, este modelo financiero, basado en la economía circular, tiene impacto en varias dimensiones. Yo he mencionado la tríada económica, social y ambiental, porque básicamente, bueno, en parte porque Naciones Unidas lo trata de este tema, la mayor cantidad de autores también. Podría haber otros impactos también, ¿no? Geopolíticos, éticos, pero bueno, vamos a hablar concretamente o vamos a mencionar y a poner el foco en estos. En materia económica, primero tendríamos que considerar si se generan nuevos ingresos y si disminuyen los costos. ¿Y por qué puede acontecer esto? Bueno, porque en materia de costos, porque si se usa menos cantidad de bienes que se reciclan, bienes que por el proceso de reciclado, de reutilización, se terminan usando menos recursos, bueno, el impacto en costos tendrá que ver con el efecto cantidad. Pero por otro lado, ese proceso también tiene un costo efectivo, un costo de llevar adelante, de transformación. El punto es comparar uno con otro también y ver si efectivamente se produce un costo neto menor. Por el lado de los ingresos, bueno, porque también en esta cadena de valor los consumidores, los compradores imponen sus condiciones, quieren comprar, piden sobre la trazabilidad del producto, quieren conocer realmente las ventajas que esto puede generar. Pensemos, por ejemplo, en el alimento orgánico, ¿no? Qué importante que es la trazabilidad en ese punto. Y hasta están dispuestos quizás a
a reconocer un precio mayor. Entonces, en ese punto, nuestro negocio está generando algún ingreso. Por otro lado, si esto se verifica y se concreta y comenzamos a trabajar de una manera, digamos, más perdurable, más estable, podríamos encontrarnos con que se produce menos volatilidad en el precio de algunos insumos. Pensemos en algunos metales, por ejemplo, que tienen un ciclo bastante estudiado, ¿no? El ciclo del níquel, el ciclo del cobre, el ciclo de la plata. Y si se empieza a usar menos como recurso no renovable, tienen menos utilización, esa menor cantidad de operaciones seguramente va a producir una menor volatilidad en los precios. Va a afectar ese proceso, ese ciclo. También con menor obsolescencia. Y finalmente, tendríamos que evaluar una serie de ventajas competitivas, como planteaba Michael Porter, digamos, en la nueva cadena de valor, ¿no? Así que ahí tendríamos los principales efectos de la dimensión económica. Tendríamos que ver también la dimensión social. La dimensión social implicaría si se crean nuevas fuentes de empleo. Seguramente algunos empleos se van a destruir, pero el punto es cuál es la construcción neta de empleos que se crean y qué tipo de empleo, con qué tipo de calidad. Me viene a la memoria el proyecto de la India para hacer asfalto en las rutas a partir de una grava y un trabajo con procesos químicos que desarrolló, creo que es un Arabán, algo así es. Están todos los videos de YouTube y muy recomendable para ver, donde todos esos desechos que se usaron implicó una menor actividad económica por parte de los que nosotros denominaríamos los cartoneros, ¿no? Porque había menos insumos para ese tipo de actividad. Pero ¿saben qué? Por otro lado, esta posibilidad, este proceso químico, generó trabajo en la industria de la construcción, además de generar la posibilidad de transitar por caminos mucho mejores y con un valor de utilización de las rutas prácticamente similar al de un asfalto o de hormigón tradicional. Entonces, justamente en cantidad de trabajo, en calidad, nivel de remuneración es positivo. Con eso se puede incluso tratar de incorporar a la gente que trabajaba cartoneando y darle mayor educación para que se inserte en nuevas actividades. Así que ahí vemos el efecto que puede tener esta economía de tipo circular. Por lo tanto, también se trata de una economía mucho más colaborativa, ¿no? Una economía de más participación, con otro tipo de estilo. Y qué decir también a nivel organizacional, desde lo social, el papel que tiene la responsabilidad social empresaria y la relación que hay entre los diferentes stakeholders, ¿no? Digamos, el desarrollo de proveedores, lo que pasa por la cabeza del cliente, la comunidad que está exigiendo un cambio, una menor contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, esta dimensión ambiental. Primero, habría que medir el impacto que tiene esta actividad, este modelo, este proyecto que está imbuido de la economía circular, el impacto que tiene en el planeta, que tiene en la actividad económica que se va manifestando. Hay también podríamos pensar en la recuperación, la regeneración de la naturaleza, porque hay procesos que se dan en la economía lineal, como habíamos dicho, que afectan la naturaleza y la regeneración o no se hace o tarda muchos años. De esta manera hay un mayor cuidado. Es como mejorar, como cuando decimos la esperanza de vida de las personas, ¿no? Que viene creciendo y viene con mejor calidad de vida. Bueno, esto también acontece con la naturaleza. Y por supuesto,
una medición a través de los procesos, por ejemplo, de huella ecológica, huella hídrica, etcétera, de menores emisiones y un menor impacto en la contaminación. Ahora bien, la economía circular parece que no son todas rosas, porque también hay una serie de inconvenientes, a veces se presentan de modo de amenazas. ¿Y por qué pasa esto? Primero porque tendríamos que pensarlo bien como para poder implementarlo. Y esto tiene un costo de implementación. Tenemos que pensar en cómo lo vamos a administrar, cómo vamos a conducir este proceso. Es decir, tenemos que poner en marcha algo nuevo. Y puede ser, como es algo nuevo, que al principio haya una transición. Segundo, y este es un punto importante, y que seguramente va a haber que analizar concienzudamente, la reutilización, el reciclaje, la regeneración, puede provocar una depresión, una menor actividad económica en muchas actividades, porque en definitiva se necesita consumir menos. Entonces, habrá que pensar en este punto y en ese efecto y cómo se lo puede contrarrestar. Yo antes di el ejemplo de la India, que era positivo. Bueno, con ejemplos de ese tipo. Pero evidentemente no se va a resolver en todos los casos, ni inmediatamente. Luego tenemos que hay muchas inversiones que en la actualidad están funcionando, y están funcionando sobre una base de una economía lineal o sobre una economía circular que todavía es imperfecta. Es decir, provocan un gran nivel de huella ecológica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Forma parte de la transición, que hay que realmente prestarle atención. También tendríamos que pensar en, se me ocurre, que la existencia de los instrumentos financieros. ¿Qué instrumentos financieros son aptos para, y son de tipos muy variados? Por ejemplo, según el efecto que produce en la eficiencia, que estábamos diciendo en los procesos, antes que estábamos comentando en los ciclos y círculos de la economía circular, en todos esos procesos, con la forma de procedimiento, cómo se puede establecer y medir ese tipo de eficiencia, con qué tipo de instrumento. Y puedo hablar precisamente de instrumentos de inversión y instrumentos de financiación. Hace unos años ya tuvimos la presencia de los bonos de carbono, ¿no? Un mecanismo novedoso e interesante, con mucha creatividad, que generó alternativas nuevas para encarar los inconvenientes. Hace pocos años aparecieron los bonos verdes. Y también, hoy para que una empresa logre financiación con algún crédito del estilo tradicional, ¿no? Para financiar capital de trabajo, para financiar un proyecto de inversión, también tiene que medir el impacto socioambiental. Es decir, que de a poco se van incorporando nuevos instrumentos. Lo que decimos es que seguramente en este nivel de proceso y por actividad haya instrumentos nuevos y haya que generarlos y proponerlos. Así que ahí vamos a tener una beta creativa de parte de nosotros, los profesionales de las finanzas, para poder incursionar también en este área. Otro de los problemas que se puede presentar es que si el éxito se da en alguna actividad, en algún sector, y está muy concentrado en pocas manos, eso puede generar algún problema en esa estructura de mercado, en imponer condiciones. Entonces, también la regulación o la posibilidad de regulación es un punto
a tener en cuenta. No solo porque se va cambiando, se va virando de una economía lineal a una economía circular, ¿no? Lo que implica algo que tenemos más abajo mencionado, que son el lobby y las regulaciones, ¿no? Digamos que alguna norma comienza a operar más tarde, podemos pensar en ustedes saben, el riachuelo forma parte de la tríada de los ríos más contaminados del mundo, el riachuelo nuestro, junto con el río que pasa por San Paulo y el Ganges. Son de los ríos más contaminados del mundo. Y las veces que se ha tratado de evitar todo esto y ahora directamente no se puede tirar nada y se busca potabilizar y comenzar en un proceso inverso, pero durante muchos años ha habido mucho lobby, mucha negociación para retrasar todo esto que se comenzó a hacer. Así que este es un aspecto también importante y forma parte de una amenaza para la economía circular, para las empresas fundamentalmente. Bien, en este proceso, fíjense, prestemos atención a las acciones concretas, a estas estrategias, la de regenerar, la de compartir, la de optimizar, la de tener un loop unida, algo que se repite, un feedback, la virtualización y el intercambio. ¿De qué hablamos de regenerar? Bueno, hablamos de cambiar a recursos renovables, fundamentalmente. ¿Qué hablamos con compartir? Y hablamos de reutilizar. Incluso me refiero también a los servicios. El compartir el auto, el compartir el alquiler del auto, por ejemplo. ¿Qué día lo uso? ¿Cómo? Hay empresas. Estaba leyendo un artículo donde Toyota está estudiando de que en una poca cantidad de años se van a dejar de vender autos de una manera tradicional y se van a empezar a compartir de otra forma. Entonces, estamos incursos en una situación de gran cambio, de optimizar con eficiencia todos esos procesos, ¿no? El producto, y también el producto y el proceso. El loop, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a reciclar, a refabricar, a volver sobre sí, a volver a hacer más eficiente ese proceso en un punto determinado. La virtualización tiene que ver con la desmaterialización. Les voy a dar un ejemplo, el caso de los libros. Los libros, hasta todos nosotros culturalmente, nos gusta leer un libro, está en papel, pero lo que ha provocado la virtualización es la posibilidad del ebook, ¿no? La posibilidad digital de que todo ese proceso, el proceso del libro físico, se pueda reemplazar de otra forma, e incluso con otro tipo de prestaciones, porque sabemos que leemos un ebook y podemos hacer anotaciones, hacer resúmenes de lo que estamos marcando directamente, usar el OneNote para algún tipo y ganar tiempo. Digamos, tiene una serie de ventajas que nos van haciendo entrar, nos van haciendo ver de una manera más amigable todo este proceso. Así que esto recibe el nombre de virtualización. Y finalmente tenemos el intercambio, donde hay un intercambio de ¿qué? Un intercambio de materiales, de diferentes insumos, donde hay nuevas tecnologías. Por ejemplo, la impresión 3D. Podríamos pensar, vieron todo este tema de pandemia, cuando damos una clase sincrónica estamos pensando como si fuera presencial, pero con algunas otras herramientas, muchas veces. Sin embargo, la clase sincrónica se puede dar de una manera más colaborativa, se puede dar con mayor participación, con trabajos que los alumnos también pueden hacer desde sus casas y después compartir en la clase con todos los demás las experiencias que tuvieron.
¿Y qué decir si la clase es asincrónica? Entonces, ese tipo de intercambio es mucho más fluido. Hay otro tipo de comunicación. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. A ver, decimos que, daba el ejemplo de las clases, porque alguno piensa o pensará, ¿cómo es factible que esta actividad donde hay que llevar adelante una destreza, como por ejemplo un médico tiene que operar y está en el quirófano, lo tiene que hacer presencialmente? Más allá de que alguno está planteando que en el futuro los que van a hacer las operaciones van a ser los robots, ¿no? Pero dejemos de lado ese tema. Es decir, no se puede hacer virtualmente eso. Sin embargo, yo les diría, hasta se ha demostrado que sí se puede, con impresión 3D, hacer como si esa operación se pueda llevar adelante. Que no es lo mismo que estar operando al paciente in situ, que eso sí será presencial. Pero la práctica y el estudio y la asimilación del conocimiento con la tecnología adecuada puede ser virtual. Y si no, pensemos en cómo un piloto de avión aprende a manejarlo. No va a hacer un modelo de simulación, ¿no? Y después tiene horas de vuelo reales. Quiero decir con esto, hay una parte que tiene que ver con la tecnología. Y este cambio es un proceso muy fuerte que vino para instalarse, evidentemente. Acá estoy observando lo que vimos al principio, con el proceso industrial y con el proceso de los seres vivos. Y en este proceso, principio 1, principio 2, principio 3, finalmente lo que no ingresa en los círculos, estos son ciclos, círculos, lo que no ingresa y sale son desechos. Pero en primera instancia voy a ver si parte de esos desechos los puedo aprovechar a través de la elaboración de energía. Y lo que no pueda, bueno, será un desecho hasta que aparezca una nueva tecnología y pueda llevar esto adelante. Es decir, que nuevamente aquí estamos viendo la importancia de un análisis integral, holístico, en todo este aspecto. Si comprendimos bien lo que se pretende alcanzar con esta concepción de la economía circular y del impacto que tiene en el ambiente y en la sociedad y en los resultados comerciales, entonces nos vamos a dar cuenta de que ahora vamos a hablar diferente desde el diseño, desde la innovación, desde la ingeniería, porque ya este proceso hay que pensarlo no cuando se está llevando adelante, sino cuando lo tenemos en la cabeza. Por eso hablamos del ecodiseño, la ecoinnovación, la ecoingeniería. O sea, hay un nuevo modelo empresarial, que ya es nuevo, pero digamos que ya se viene ejecutando. Y siempre hay pioneros en todo esto. Y en este modelo va a haber acciones concretas para este círculo, para este otro, para este otro o para este. Es decir, que el desarrollo de nuevas estrategias con creatividad no descansa solamente en la tecnología que se pone en marcha o que comienza como un cambio que se verifica porque se hizo una investigación. No, no. Está también desde nuestra demanda, desde nuestro deseo de querer llevar adelante ese cambio. Por eso decimos, es un verdadero cambio de paradigma esta situación, como para darnos cuenta.
Estamos terminando ya, estamos con las conclusiones prácticamente. Y acá observamos que en la economía circular hay diferentes estrategias. Diríamos, por ejemplo, el reciclaje que se da con la fabricación de partes, ¿no? Puede implicar una recuperación potencial del valor baja, 1%, de 1 al 5%. La fabricación de productos, estaríamos pensando en la recuperación y en la reindustrialización. Y ahí el porcentaje es bastante mayor, alrededor del 30%. En la distribución, en el mercado, sobre todo estamos hablando de cuando se vende a los minoristas, podríamos considerar la reutilización y la reparación, y ahí estamos en el 50% del valor potencial. Y también a nivel de los usuarios, ¿no? Con la concientización, con la posibilidad de seguir vendiendo a ese cliente como una retención de clientes por el cambio de comportamiento. Ahí estamos tomando conciencia de la importancia que tiene todo este proceso. Es decir, cuando se comparte, cuando se virtualiza, podríamos llegar a estar en el 100% del valor, ¿no? Digamos que este cambio importante implica que este sistema, por supuesto que requiere de incentivos, pero se da en un nuevo marco económico, con un modelo de producción, de comercialización y que impacta en el valor económico que tiene la empresa, la organización, nuevo, totalmente nuevo, con un nuevo estilo de consumo, con tecnologías que son mucho más dúctiles, mucho más adaptables, mucho más convenientes, donde la responsabilidad social y la educación son dos factores claves como para poder dar. Se dan con plataformas, como dijimos, y tecnologías amigables, donde se requiere de una gobernanza y de una ética y de un estilo, pero que es más fácil de incorporar todas esas ideas a partir de la necesidad que tiene el cambio y no verlo como una imposición. Bien, yo quería con esto ir terminando, no solamente dejar un mensaje de que tomemos conciencia de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, sino también de darnos cuenta de lo que nosotros efectivamente podemos hacer y ser protagonistas de no solo de nuestro futuro para familias e hijos, sino también de nuestro presente. Y desde ese punto de vista es que quería traer este tema que para mí es muy importante desde la ecosustentabilidad y generar una menor huella ecológica para que tengamos una vida.